Y los que nos quedamos acá, vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Quiero que veamos la historia de alguien anónimo que quizá no hay mucho que decir de él en la escritura, que prácticamente lo que vamos a entender de él lo vamos a entender por interpretación, por inducción bíblica, lo que esta persona hizo, porque es una de esas personas invisibles, es una de esas personas sin nombre, es una de esas personas que no trascendieron mucho en la historia. Sin embargo, su acción, su servicio, su enseñanza de vida nos deja algo a nosotros. Vamos a empezar leyendo en el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ok, los judíos hacen la conmemoración de la Pascua tal y como Moisés los enseñó. Desde Moisés vivió 1500 años antes de Cristo, y la Pascua tenía que ser preparada de una manera muy específica, y los discípulos le dicen a Jesús: ¿cómo quieres que la hagamos y dónde? Vamos a prepararla, pero danos dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? ¿Cómo, en qué lugar quieres que la hagamos la Pascua? La palabra Pascua viene de una palabra hebrea, Pesaj, que significa pasar por encima. Pesaj, P-E-S-A-J, Pesaj, pasar por encima. Y ustedes recordarán que era cuando el ángel de la muerte no llegaría a los hogares que estaban manchados con sangre de cordero, que es una visión del futuro de cómo Cristo con su sangre maravillosa nos va a dar salvación de la muerte eterna. Era una visión del futuro de la libertad de Egipto, que representa el pecado, la muerte, la esclavitud a la oscuridad, al mundo de las tinieblas, y cómo el Señor nos sacaría de allí a la tierra de promesa, que es el reino de los cielos. Es una visión simbólica del futuro en Jesucristo. Así que Cristo, como todo judío, obedecía a la ley. De hecho, Cristo es perfecto porque Él obedeció toda la ley todo el tiempo, para que nosotros no estuviésemos sujetos a la ley, sino sujetos a Jesucristo. Es maravilloso, es bonito pensar en eso. Cristo va entonces a tener la fiesta de la Pascua, donde se hacen ciertas cosas que Moisés especificó. Solo que Jesús la va a resignificar, la va a, en cierto sentido, a modificar, para que luego sus discípulos en el futuro puedan vivirla de una manera distinta, no solo en el ámbito judío, sino para todos los gentiles, que el día de hoy podamos tener que le llamamos el sacramento de la Santa Cena, ¿sí? Como cristianos evangélicos tenemos dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena, ¿sí? Sacramento es un mandamiento santo. Jesús dijo dos cosas: que cada vez que queramos recordarlo, lo recordemos a través del pan y el vino. Harán memoria de mí. Y también dijo: vayan y bauticen. Son mandamientos que Él dio, pero se llama sacramentos, acciones santas. Y aunque parece un término romano o católico, no se asuste. Así en teología, así se llama. Los dos sacramentos de la iglesia cristiana evangélica: la Santa Cena, que la vamos a tener el domingo en el culto de las 11, y los bautizos, que ya vienen también para el día de la familia, que siempre lo hacemos en esa fecha. Versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárennos
la Pascua para que la comamos. En Marcos solo dice que envió a 2 de los discípulos, pero no dice quiénes eran. Aquí sí nos dice que era el dúo dinámico, Pedro y Juan. 2 discípulos súper distintos, súper diferentes, un atrabancado y un tierno, uno mayor y uno joven, muy distintos, pero al final unidos por Jesús. Qué bonito es que como cristianos podamos estar unidos por Jesús, aunque seamos distintos, diferentes. Voltea a ver al que está a tu lado y si lo ves diferente, dile: qué bueno que somos cristianos. Porque aunque somos diferentes, podemos estar unidos. El amor nos une, ¿sí o no? Nada más 2 amenes. El amor nos une. Vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde? Porque ellos saben lo que tienen que preparar. Tienen que preparar panes sin levadura, tienen que preparar vino, tienen que preparar algo de comida. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre. ¿Qué va a salir? ¿Un qué? Un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Abrimos nuestro corazón para la palabra de Dios, que de hecho va a ser muy sencillo. Un hombre con un cántaro. Un hombre sin nombre, sin características físicas, sin apellido, sin de qué familia o lugar viene, simplemente un hombre con un cántaro. ¿Por qué es curioso y por qué es una señal? Primeramente porque los hombres no van por el agua. La cultura judía o la cultura del Medio Oriente, recordará usted en Juan capítulo 4, ¿quiénes son las que van por el agua? Las mujeres. Cargan el cántaro, lo llevan acá en el hombro y van por el agua. ¿A qué hora van por el agua? Muy de mañana, cuando todavía no hace calor, cuando todavía el sol no sale tan fuerte o no ha salido, para que el agua esté fresca y para que no sufran tanto al ir cargando el agua, porque hay que ir fuera del pueblo, al ojo de agua, a la noria. Era un trabajo de mujeres. Y atentos, que a quienes les gusta tergiversar la Biblia y utilizarla así como para que decir que había gente con preferencias sexuales extrañas, dicen, bueno, a lo mejor Jesús utilizó a un hombre confundido, porque es un hombre con el cántaro. Pero no, debe haber una explicación para eso. Pero en primer lugar tenemos que pensar cómo es que para ellos iba a ser clave, importante, encontrar a un hombre con cántaro, porque no iba a ser algo común. Así que era importante, porque al andar por la calle iba a ser muy evidente que había mujeres con cántaros, pero un hombre con cántaro. Se iba a distinguir entre todos ellos. Así que este hombre del cántaro va a ser para nosotros una inspiración, un reto para nuestras vidas. En primer lugar, porque este es un hombre desafiando la cultura.
Es un ejemplo para nosotros porque es un hombre que se está desafiando a la cultura. Jesucristo fue muy desafiante a la cultura machista. Tampoco vamos a irnos por un lado feminista del asunto, pero sí vamos a entender que Jesús no se guiaba por las imposiciones culturales que hacían que para unos fuera imposible acercarse a Jesús por determinada cultura. En ese sentido, este hombre que lleva el cántaro está yendo en contra de la cultura de que solo la mujer debe ir por el agua. Es como si dijéramos en este tiempo, hace años atrás, del 2000 hacia atrás, la cultura es que quien debe lavar la ropa es quien debe barrer la casa es quien debe lavar los trastes es quien debe cuidar los niños es y los hombres trabajar. Puro jale, vieja. Y ella se volvía, perdón por la palabra, se volvía loca con todo. Lavando, planchando, el niño, la escuela, todas las labores del hogar, para que luego llegara el señorcito y le dijera: no hiciste nada. Pero hemos entendido que debe haber cierta justicia en el sentido de amor, donde nos apoyamos mutuamente y el hombre también puede lavar su ropa. Uy, vine a una iglesia machista. El hombre también se puede planchar su camisa si es necesario. Tampoco se la bañe y lo ponga a hacer todo, pero que no nos vamos a ir al extremo. Pero hay un apoyo. El hombre también carga al bebé y le puede dar el biberón. Bueno, si usted no quiere y quiere andar batallando con las dos bolsotas, la carriola, el otro niño por un lado jalando al otro y el viejo allá a 20 metros caminando como en la plaza comiéndose un elote, pues bueno. Pero esa es la imagen que teníamos. Pero cuando Cristo viene, Cristo puede cambiar la cultura. Ni machismo ni feminismo, sino amor. Un esposo que ama a su esposa y le ayuda cuando puede. Una esposa que ama a su esposo y lo entiende cuando él está pasando por alguna situación y necesita ayuda también. No son dos, sino son uno, se aman y se complementan. Un cambio cultural. Cristo viene y une a las familias, rompe las barreras y hace que podamos manifestar una cultura del reino de Dios, donde la mujer no está detrás, como dice esa frase, detrás de un gran hombre hay una gran. ¿Creen que eso es correcto? No, la Biblia dice: ¿de dónde sacó Dios a la mujer? ¿De dónde? Del costado, al lado, de la costilla, del costado, al lado. Entonces, al lado de un buen hombre hay una. Si tienes a tu mujer ahí, dile: gracias porque estás conmigo, gracias por estar conmigo. Al lado. Estoy diciendo eso porque aquí vemos a un hombre cargando un cántaro y Jesús lo toma como una referencia. Jesús lo toma como un indicador, como una señal, como un ejemplo para algo que es un propósito de Jesucristo. Síganlo a Él. Él los va a llevar a donde yo quiero que lleguen. Miren a ese hombre. No es que es menos hombre por cargar un cántaro. No es que se convierte en afeminado por ir por el agua. Simplemente es un hombre cumpliendo una función y un plan de Dios. Un hombre distinto en medio de una multitud que puede burlarse de él, que puede señalarlo de curiosito, que puede señalarlo de
mandilón, que puede señalarlo de debilucho, que puede señalarlo de ridículo, que puede dudar de su hombría, pero ese hombre está cumpliendo una función para la gloria de Dios. En medio de nuestra cultura necesitamos tomar a este hombre como ejemplo. Que no nos importe el qué dirán cuando servimos a Jesucristo. Un hombre con un cántaro, haciendo el trabajo que hacían las mujeres. Ese hombre es un ejemplo. En primer lugar, podemos decir que es un ejemplo de seguridad personal. No me importa lo que digan, yo voy a hacer bien mi trabajo. Cuando a usted vence la crítica, usted vence el que dirán, usted vence el si se burlan, usted vence cualquier cosa y usted cumple su función en la vida, usted se vuelve imparable. ¿Cuántas cosas usted hizo o no hizo por el que dirán? ¿Cuántas cosas usted dejó, no se aventó a hacer porque dijo qué chistoso, ridículo me voy a ver haciendo eso? Este hombre sin nombre se convierte en un ejemplo de que no le importe lo que digan los demás, cumpla su función. En segundo lugar, veo que este hombre es un ejemplo de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Porque aquí dice que él lleva el agua, pero el dueño de la casa es otro. Él está trabajando para un jefe. ¿Estamos de acuerdo? Él te va a llevar a la casa y cuando entres a la casa pregunta por el jefe de familia. El que lleva el cántaro no es el jefe. Pregunta por el jefe de familia y dile, el maestro dice esto y aquello. Así que alguien lo mandó por el agua. Diga conmigo, alguien lo mandó. Y él obedeció. Si dentro de tu vida Dios, tus autoridades te dan una orden que parece ridícula, que tú crees que no te vas a ver bien, pero es justo y es correcto que tú obedezcas, obedece, porque es bueno obedecer. Es que qué chistoso, obedece. Obedece, hazlo. Este hombre es un ejemplo de obediencia. En tercer lugar, este hombre es un ejemplo de humildad. ¿Por qué de humildad? Porque va a ser un trabajo que no le corresponde a los hombres. En una cultura que si los fariseos lo hubieran visto, lo apedreaban. ¿Por qué lo hubieran apedreado? Lo hubieran culpado de homosexual. Si los fariseos lo hubieran visto, lo hubieran apedreado, porque lo hubieran culpado de afeminado, porque no era un trabajo para hombres, era un trabajo para mujeres. Se arriesgó, fue humilde, se humilló. Y ese es un principio de victoria en el reino de Dios. Dios está cerca del humilde, pero está lejos del altivo. Dios levanta al humilde, pero derriba al orgulloso. La humildad es una característica de Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Una característica de alguien que es capaz de obedecer a pesar de las consecuencias, como dijo Pablo. Hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo, el cual se humilló siendo igual a Dios y no lo tuvo como algo que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre y murió en condición de hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Así que este hombre sin nombre, ese hombre que se arriesgó al ridículo,
que venció el qué dirán. Este hombre obediente, este hombre humilde, es un ejemplo hoy para nosotros. Finalmente, este hombre es un ejemplo de servicio. Diga conmigo, de servicio. De servicio, porque este hombre está haciendo el trabajo que no sabemos por qué le tocó hacer, pero alguien tuvo que hacer el trabajo. Resolvió la situación. Están preparando la casa y resulta que no hay agua. Alguien tiene que ir por el agua. Y ese hombre va y cumple una función de servicio cuando posiblemente no hay otro que lo pueda hacer, porque el jefe le dio esa orden y él cumplió con esa orden. Es un servidor. Y digo, y me atrevo a decir eso, porque ¿qué llevaba en el cántaro? ¿Qué llevaba? Agua. ¿Qué lección les dio Jesús en la última cena, antes de cenar? Les lavó los pies. ¿Con qué? ¿Quién llevó esa agua? El hombre del cántaro. Le damos mucha importancia al lavatorio de los pies. En esa casa no hubiera habido agua si no hubiera sido por un hombre que se veía chistosito con el cántaro y que seguramente sus propios conocidos le hacían bullying. Florecita. Pero si él no hubiera cumplido su servicio a su casa, quién sabe cómo sería la historia. Pero Jesús lo sabe todo. Él va a ir a una casa donde hay un jefe de familia que tiene un corazón dispuesto. Jesús sabe todo lo que se está preparando en esa casa y que esa casa está lista para recibirlo. Él sabe que ahí hay un jefe de familia que va a recibir a un grupo, porque era costumbre, ya que los judíos son, o eran, no sé si todavía hay que ir a visitarlos, pero eran muy hospitalarios. Desde Abraham, cuando recibió ángeles, aprendieron que recibir forasteros era una manera de servir a Dios. Luego en la ley de Moisés se establece que hay que cuidar a los peregrinos, a los forasteros, darles un lugar, alimentarlos cuando van de paso. Así que cuando es la Pascua vienen de otros países o venían de otros países a Jerusalén, al templo, para presentar sus ofrendas a Dios. Y pues la ciudad se llenaba. Así que si alguien tenía un cuartito, o lo rentaba como Airbnb, o lo prestaba gratis, porque era una manera de dar la bienvenida a los forasteros que venían a buscar a Dios. Era una manera de servir a Dios. Así que Jesús sabe que hay un jefe de familia que quiere recibir forasteros en su casa, que quiere recibir gente para el día de la Pascua y que puedan disfrutar de un lugar donde puedan estar, donde puedan convivir. Jesús sabe que hay un hombre de familia dispuesto, que está preparando la casa y que en esa casa hay agua, algo que Jesús va a necesitar para su enseñanza, que va a necesitar para esa noche. Así que Jesús sabe todo. Aunque nadie sabe el nombre de ese hombre del cántaro, Jesús lo conoce, Jesús lo sabe, Jesús lo ve y lo deja como un testimonio anónimo para nosotros en nuestro tiempo. Si me ayudan los muchachos, por favor. Un testimonio anónimo para nosotros de que aunque nadie sepa que tú lo hiciste, Dios lo sabe. Que aunque tu servicio sea muy X, aunque tu servicio sea invisible, aunque tu nombre no aparezca en letras doradas
agradecemos a tal por su labor durante esto y esto, Dios lo ve todo y Dios lo valora. Toda obra que hagas para Él tiene recompensa, dijo Jesús, en esta vida y en la venidera. ¿Alguien lo cree? Que Dios pueda decir: bienvenido, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste un servidor que no te importó si te veían o no te veían, si te veías ridículo o no, si te juzgaban, si era contra la cultura, si la misma cultura te juzgaba por servir a Dios, si tus mismos conocidos se burlaban por lo que hacías por Dios, a ti no te importó. Tú fuiste obediente, humilde y un buen servidor, como el hombre del cántaro, porque no lo hacías por ser visto, lo hacías para el Señor, tal y como Dios quería que lo hicieras. Este hombre pudo haber hecho las cosas por la orden que le daba su jefe, pero al final de cuentas todo era organizado por la mente maestra, la mente de Dios, la voluntad de Dios, que Él sabía cómo iba a actuar cada uno, y Él sabía todo y organizó todo para la gloria de su nombre. Cosas tan simples que se vuelven una bendición tan grande. ¿Qué tanta diferencia puede hacer un cántaro de agua? Mucha, porque ahora tenemos la historia de Jesús lavándole los pies a los discípulos como un siervo, como ese siervo que trajo el agua. Ahora Jesús dice: el que quiera ser grande tiene que ser como Él, como el menor de todos, como el siervo más pequeño de la casa, el aguador. Bíblicamente tenemos que un servidor, cuando se habla de Josué, cuando se habla de Eliseo, la Biblia King James, la Biblia en inglés, cuando traduce la palabra servidores, servidor de Elías o servidor de Moisés, dice aguador. Los aguadores. ¿Qué significa? Cuando dice Josué era el servidor de Moisés y Eliseo era el servidor de Elías, quiere decir que eran los que le echaban agua. ¿Los que qué? Si Moisés trae sucios los pies, ¿qué hacía Josué? Echarles agua, lavárlelos. Si va a comer, ¿qué tiene que hacer Josué? Lavárlelas. Si tiene calor y sed, ¿qué tiene que hacer? Darle agua. El aguador, el siervo. Eliseo, ¿qué tiene que ser para Elías? Exactamente lo mismo. Qué curioso que Jesús utilice a un aguador la noche que va a ser entregado para dar una lección. La lección más grande, la lección de grandeza. La grandeza no está cuando ellos preguntaron: Señor, cuando tú ya no estés. Fíjate qué cosa. Jesús les dice: yo ya me voy, no voy a estar con ustedes. Y ellos en su egoísmo dicen: ¿y quién va a ser el jefe, Señor? ¿Quién va a mandar? Y Jesús les dice: entre las naciones el jefe es quien está encima de todos, pero entre ustedes será diferente. El mayor será el menor y el siervo de todos. Ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Hoy yo estuve como siervo lavándoles los pies. Si ustedes quieren ser los mayores, sirvan a los demás.
¿Quién era el aguador de esa noche? El hombre del cántaro. Ese hombre se convirtió en un ejemplo de alguien sin nombre, sin apellido, sin lugar de proveniencia, sin datos, pero con un corazón humilde, obediente, servicial, que no le importó el qué dirán, simplemente cumplió su función. Una pequeña función, una función que parece que no cambia nada, una función tan simple. Y una vez me pregunté: Señor, ¿para qué me mandaste a Matamoros con toda la dificultad que implementaron esos 3 años y medio? Porque hasta escuché de mi propio pastor que para mí había sido un fracaso, y eso me golpeó mucho, porque dije: si mi propio pastor dice que fue un fracaso, Señor, enséñame. Y yo sé que se convirtió en una escuela de Dios para mí, aprender muchas cosas en el carácter, en el corazón, en la visión, en la intencionalidad, en aprender de la gente, en aprender a crecer. Era un adolescente todavía. Pero algo todavía que me hace gozarme más es que hoy, resultado de ese lugar, hay 2 pastores que están sirviendo actualmente al Señor. Le ministré a un adolescente que antes de venirme lo metimos a la escuela bíblica, estuvo en la escuela bíblica, ahora es pastor en Veracruz. Y desde que salió de allá está ministrando y sirviendo al Señor en Veracruz con todo su corazón, y no se ha apartado del camino. Y a pesar de que parece que no fue mucho lo que se pudo hacer, un pequeño cambio produce cosas grandes si lo pones en las manos del Señor. Y no es para gloria de uno, es para la gloria de Dios. Vale la pena servir. Vale la pena servir. Aunque no veas el resultado pronto, aunque no veas muchos cambios rápidos, pero vale la pena servir. Que no te dé pena servir. Aunque tu labor sea muy pequeña, ¿qué tanta diferencia puede hacer esto pequeño que yo hago? Mucha. Cuando 2 panes, ¿o cuántos? 5 panes y 2 peces, yo los digo al revés. Cuando 5 panes y 2 peces los pones en las manos del Señor, cuando un cántaro de agua lo pones a los pies del Maestro, se convierte en algo grande. Él se va a glorificar. No dejes de servir. Aunque te toque servir como el hombre del cántaro, sigue sirviendo al Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Y qué te parece si le damos gracias a Dios por la bendición de servirle? Servir en la alabanza, servir en la música, servir en los panderos, servir como ujier. Pero piensa en este hombre. Nunca agarró un micrófono, no estuvo en el altar, nunca predicó un mensaje, solo llevaba un cántaro con agua. Y Dios lo vio y lo dejó su historia para la eternidad. Un hombre invisible, un hombre sin nombre, que nadie lo vio, pero Dios lo vio. No estuvo en el altar, no estuvo en la plataforma, nunca usó un micrófono, predicó una multitud, pero por cargar ese cántaro varios cientos de metros y llevarlo y proveer para un hogar y prepararle el lugar a Jesús, eso valió para que su historia quedara para todos nosotros. Tu historia va a impactar a otros, tu servicio va a dejar huellas, tu legado de servicio va a dejar huellas a otras generaciones. No dejes de servir aunque parezca pequeño, no dejes de servir aunque te canses a veces, aunque sea duro y aunque otros se burlen. Sigue sirviendo al Señor. Alguien dice amén. ¿Cuántos van a seguir sirviéndole a Dios? Levanta tus manos, dile: aquí están mis manos para servirte, Señor. Yo quiero